Hola a todos, soy la doctora Danile Vidal, como algunos me conocen, y este canal es dedicado para todos los médicos que quieran revalidar su título o homologar, como decimos en América Latina, su título de médico en Europa. Principalmente ahora estoy hablando de Italia, después quiero hablar de Suiza y España porque también tengo conocimientos y porque actualmente yo vivo en Suiza y trabajo aquí en Suiza. Bueno, el examen de este año, de la segunda parte del año, será para el reconocimiento de la laurea del título de médico extranjero en Italia. El día 18 el escrito y el 25 será el oral. Entonces, yo sé que para el escrito nosotros nos preparamos súper bien, llegamos temprano, no hay estrés, y que es la gran parte del examen de estudiantes que aprueban, porque el escrito prácticamente lo aprueban el 70%, el 60% de los que se presentan. ¿Qué hacemos? La picardía. Estudiar los exámenes viejos. Eso es lo fundamental. Estudiamos los exámenes viejos y de esos exámenes siempre se repiten algunas preguntas. Hay exámenes que no se repiten ninguna, pero siempre se repiten alguna, prácticamente, casi un 40%, un 50%. Otras preguntas son propios nuevas que no las encuentras por ningún lugar, pero una picardía es estudiarnos los exámenes viejos que ya han salido o los exámenes también que se hacen en Italia para la especialidad, porque ahí también tenemos temas para aprender, para estudiar. Yo quería hablar hoy, más que otra cosa, de medicina legal. ¿Por qué? Porque las preguntas que salen en medicina legal son prácticamente iguales las del examen escrito como las del examen oral. Una cosa que preguntan mucho en medicina legal es el segreto profesional. Segreto profesional. Es muy importante. Preguntan también mucho l'accertamento di morte, que tienes que ver, disculpen, tienes que ver que sea cuando es el niño que se hace, cuando es la muerte cerebral que se hace, cuando no sucede que digamos que no hay un testigo que pueda testificar que esa persona ha muerto, cómo hacer l'accertamento, la certificación de muerte en ese momento. Otra pregunta que hacía mucho eran las lesiones personales. Una cosa importante, las lesiones personales van dentro del Código Penal y el infortunio sul lavoro, es decir, los accidentes en el laboro, son dentro del Código Civil, muy importante. También preguntaban mucho la ley 174, que es la ley de la maternidad, la interrupción voluntaria de la maternidad. Y esa pregunta la preguntaban mucho porque tienes que saber qué se hacen antes de los 90 días, después de los 90 días, si la persona tiene una tutela o un tutor que hacer, si el papá tiene derecho a interrumpir o dar el criterio para interrumpir la gravidanza por la gestación, el embarazo, por ejemplo. La mujer sale embarazada, va al consultorio y dice que quiero hacer el aborto, pero te dan un certificado o un documento, que ese documento tiene por 7 días te dice, ok, en 7 días te vas a presentar al ginecólogo de tal consultorio policlínico para hacerte el aborto. Te dan ese tiempo de margen después de comprobar de que exactamente hay una gravidanza, que hay un ultrasonido, que hay un test. Porque no es que tú llegas aquí y dices rápido que quiero hacer la interrupción, no, tienes que hacer sopracedere per 7 días, 7 giorni. Una cosa muy importante que preguntan es el referto. ¿Qué puede hacer el referto? ¿Quién puede hacer el rapporto? Y le tempistiche cambian, porque el referto lo puedes hacer rápido y el rapporto puedes hacerlo hay 72 horas de tiempo para hacerlo. También piden las feridas, los tipos de heridas, las heridas de talio, de punta. Preguntan mucho los fenómenos putrefactivos. Esos son, te piden también mucho el rigor mortis, algor mortis, livor mortis, los fenómenos transformativi, para resumir. Otras preguntas que hacen mucho es del INAIL. l'INAIL es el Instituto Nacional de las Assicurazioni para el Laboratorio, para el trabajador en Italia.
como nosotros decimos, no, sí, va a ver, lo que te protege, digamos, por la parte del infortunio cuando eres un trabajador. Ellos te piden saber el número, la ley, también te preguntan, por ejemplo, te dan un caso clínico y te dicen quién puede hacer el reporto, quién puede hacer el referto. Todos los médicos, todos los personales sanitarios podemos hacer el referto. O te dicen también un caso de hipoacusia, cómo esa persona puede tener el resarcimiento del INAIL, o cómo esa persona puede demostrar que es una enfermedad, una malattia INAIL. Preguntan también las lecciones personales, las feritas también de arma blanca, las percos, el delito de percos y lesiones personales, acertamiento de la muerte cerebral, como les decía, tienen que ver si es un niño, si es un adulto. Otras preguntas que yo hacía mucho era también el anegamento, la diferencia del anegamento en agua dulce y en agua salada. Sabes que entre uno y el otro la diferencia es el plancton, que ese plancton tiene un nombre que ahora mismo no me recuerdo, me disculpan, pero tienen que buscarlo, que ese plancton se encuentra en el agua dulce. En el agua dulce se encuentra ese plancton y es para hacer la diferencia de dónde murió la persona. También preguntan mucho no me recuerdo, así que más. Los tipos de homicidio lo preguntan mucho. Por ejemplo, cuando hay un incidente estradale, un accidente de tránsito, el hurto, la caduta libera. Preguntan también i doveri del medico, il trapianto y el consenso per il trapianto. Y algo que preguntan mucho también es el DNA. ¿Para qué sirve el DNA? Para el reconocimiento, la paternidad, dactilares. Había una pregunta, por ejemplo, que si mal no recuerdo, te preguntaban, era una pregunta que quien la respondiera, mi gente, tenía el examen de medicina legal aprobado, porque es que nadie se estudió eso prácticamente. Entonces ellos te preguntaban los 4 codici in Italia. Estos 4 codici es una domanda única, es una pregunta única y tú tenías que responder. Il codice civile, que es el código civil, il codice di procedura civile, il código de procedura civil, il codice penale y el codice di procedura penale. Son 4, uno piensa que son 2, código civil, código penal. No, son 4, codice civile, codice di procedura civile, codice penale y el codice de procedura penal. Esa pregunta la hicieron un montón. Lo digo de verdad porque casi nadie la sabía. A mí por suerte no me la preguntaron. Porque honestamente, ¿quién se estudió eso? Prácticamente nadie. Y también, por ejemplo, otra pregunta que hacían mucho en medicina legal es, ok, una persona que es muerta, que lo encontraste muerto, que murió por causa de un proyectil. Y ahí tú dices, wow, para ver el proyectil, el tracto del proyectil, ¿qué cosas tienes que hacer? Es decir, el recorrido que hizo la bala, que tienes que hacer. O una resonancia magnética o un ATAC, porque ahí tú ves todo. Sí, por ejemplo, en Cuba no es que eso sea muy frecuente hacerlo, pero es lo que se hace. Estamos hablando de Italia, que está mucho más adelante, digamos, a nivel tecnológicamente, pero igual, para tú ver el trayecto que hace, no es que vas a meter el dedo, no, tienes que hacer un ATAC o una resonancia magnética. Otra pregunta que hacía mucho, porque yo hago muchas preguntas tipo problemas, es cómo se identifica un muerto anciano, es decir, cómo se identifica un muerto viejo. Tienes ese cadáver, dices, ok, es putrefacto, ¿cómo puedes identificarlo? Ok, aquí hay una cosa que, por ejemplo, en mi país yo no sabía. Por eso digo que medicina legal depende de cada país, es muy importante. Con la prótesis, porque le prótesis hanno un código, y eso es un códice personal. Y con ese código tú sales a la persona que está muerta, a ese cadáver, por ese número que tiene. Y eso las personas salían del examen y me decían, ¿cómo tú lo identificas? Y yo, en una le digo, voy por los dientes. No, pero no tiene dientes, es un viejo. Y digo, puede ser por las prótesis. Sí, por las prótesis. Pero, ¿qué le puedo decir? No es que yo me recordaba ciertamente para justificar esas prótesis, ¿no? Otras preguntas que hacían
En medicina legal, déjame ver si tengo otra cosa escrita. El INAIL, que es para el infortunio, lo preguntaba mucho. La ley Jelly Bianco, eso lo preguntaba mucho. La ley cuellos blancos, que esto es una ley que ayornaron en el 2017, si mal no recuerdo, que habla de cambiamenti de la responsabilità penale sull'imperizia. Es algo que nos beneficia. Es de estudiar la ley del Jelly Bianco. Otra cosa que ellos preguntaban era annegamento, ya lo dije, impicamento. Preguntaban mucho el impicamento, el mecanismo de acción, el annegamento, el fungo esquimoso, ragazzi, eso tienen que aprendérselo, que es el cuarto estadio del annegamento. También preguntaban mucho en l'orale, la putrefacción, las certificaciones de muerte, cómo completar el certificado de muerte, que no es difícil. Ahí tienen que poner los datos del paciente, el lugar donde se encontró el cadáver, la posición que se encontró el cadáver, si tenías algunas enfermedades que tú piensas que pueden ser la causa determinante de la enfermedad. También preguntaban las lecciones después de uno ser investido, es decir, después de un accidente. La asfixia, preguntaban mucho la asfixia y la cartela clínica. La cartela clínica es un documento legal que tiene que ser, si mal no recuerdo, los principios eran que fuera la veracidad, legibilidad, correcteza, si no podías tener diciture, que sea correcta, verdadera, legible. Sí, siempre características sobre la honestidad, eran 5. Si mal no recuerdo, eran 5. Y malaltías profesionales. Preguntaban mucho también las malaltías profesionales. Y son preguntas que son prácticamente las mismas que en el examen escrito. Me tomé este videito para hablar de medicina legal porque yo sé que lo que más nos preocupa a nosotros los inmigrantes, porque las leyes son totalmente diversas. En el próximo video hablaré de otra asignatura. Si quieren más preguntas de medicina legal o respuestas, yo estoy diciendo las preguntas porque ustedes pueden escribir y después buscarla, porque si me pongo a hablar de cada argumento de medicina legal, el video será larguísimo, pero teniendo las preguntas más o menos uno sabe qué buscar, qué es lo que más sale. Esas son las preguntas que se han repetido por todos estos años, no sé, 10 años, de 10 años hasta esta parte. Y suerte a todos y nos vemos en el próximo video.